Hola, ¿qué tal? Bueno, quería hacer una breve introducción, digamos, a lo que puede ser una historia de la astrología. Mi nombre es Nicolás Boqué, yo soy astrólogo desde el año 2010 que estudio esto y esto, digamos, lo preparo como un material para dar como una introducción en mis cursos, ¿sí? Eh, yo no pretendo con esto hacer un tratado, digamos, de la versión definitiva de la historia de la astrología, ni mucho menos, eh, digamos, eh, la versión oficial o una versión alternativa a la versión oficial, nada de esto, digamos. A mí lo que me interesa es plantear un poco de contexto, una cuestión más bien como ilustrativa de todo lo que es una evolución de la astrología, ¿sí? A lo largo de las épocas y de las culturas, de manera que podamos comprender mejor las prácticas actuales, contemporáneas, ¿sí? Así que vamos a empezar. Digamos que los registros más antiguos que más o menos se conservan de algún tipo de observación del cielo y sistemática en este caso es este tipo de tablillas o utensilios con marcas, ¿sí? Donde lo que vemos básicamente son cuentas, ¿sí? Cuentas de días, de semanas, de meses o de años. Es decir, esto podrían representar como los primeros calendarios lunares, en el sentido, como lo primero que el ser humano pudo simbolizar, codificar, probablemente hayan sido este tipo de fases mensuales, ¿sí? De cómo la luna al aparecer o desaparecer iba marcando ciclos temporales que se condicen entre sí. Entonces, esto ya abstrae, digamos, al ser humano del momento presente, claramente tiene que ver con una integración con los ciclos cósmicos de orden simbólico, ¿sí? Es como el nacimiento de esto, también tiene que ver con el nacimiento del pensamiento simbólico en la mente humana. Y vamos a ver que más o menos, digamos, para hace unos 15.000 años, aparecen estas pinturas rupestres famosas, digamos, como en muchos lugares del mundo, donde podemos ver representadas estrellas, digamos, entre los animales y las figuras humanas que eh, aparecen representadas en estas paredes de cuevas, digamos. Vemos figuras como el toro, el cazador, los perros, sí, que son temas obviamente de la época, pero también, digamos, se condicen con las constelaciones que fuimos heredando, ¿sí? De las más antiguas, ¿sí? Acá tenemos el toro, el cazador, bueno, los perros estarían de este lado. Entonces, este tipo de estrellas, y eran las más brillantes, ¿no? Las principales constelaciones del cielo ya tomaron su forma en esta época, sobre todo porque permitían que, por ejemplo, una luna nueva en Tauro eh, a- quería decir que había habido una luna nueva en Aries, digamos. Entonces, por esa época ya esto podía significar, digamos, el inicio de una nueva estación, etcétera. Entonces, vamos a ver que ya dentro del marco de la historia, ¿sí? Hace unos 2500 años, en realidad, perdón, 2500 años antes de Cristo, ya en Mesopotamia, los pueblos de Mesopotamia usaban las estrellas y las constelaciones bien definidamente como parte de la organización del calendario. Es decir, por ejemplo, en el atardecer, en el inicio de la cosecha, se empezaba a hacer visible Spica, ¿sí? Spica, la estrella de la espiga, en la mano de la Virgen. Entonces, el simbolismo se empieza a atribuir a las estrellas a partir de las actividades que se realizaban en la época del año en la que éstas aparecían, ¿sí? Más adelante empiezan a surgir las prácticas oraculares, ¿sí? De astrología horaria por parte de sacerdotes que interpretaban los fenómenos naturales, atmosféricos y astrales combinadamente, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir, bueno, ahí se ve que Marte está muy brillante cerca del corazón del escorpión y eso significa que eh, es fuerte y además en estos días justo viene una nube de polvo desde el este y estos animales están un poco agitados, por ende podríamos decir que
Por ejemplo, si la pregunta era, ¿buen momento para salir a la batalla? La respuesta podía ser que sí, si se veía, digamos, en ese orden de alineamiento. Lo mismo decir que si Venus estaba transitando por la cola del escorpión y justo venían unos lagartos desde Oriente, capaz que era un mal momento, digamos. Pero todavía eran analogías, digamos, entre fenómenos naturales, atmosféricos y astrales combinados, y no era puramente astral en la práctica oracular, ¿sí? Luego, más adelante, vamos a empezar a encontrar este tipo de monumentos, ¿sí? Este tipo de construcciones piramidales incluso, que estaban alineados con las estrellas y se usaban también como sitios privilegiados para la observación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en Babilonia los sacerdotes iban a estas ubicaciones privilegiadas y desde aquí podían tomar mediciones, calcular cuántos días más iba a tardar un planeta que estaba retrógrado, lo que sea. Ya de esta época empezamos a encontrar registros escritos, ¿sí? Tablillas con atribuciones de afinidad entre planetas y estrellas. Por ejemplo, ya no es simplemente Marte transitando por el corazón del escorpión, sino una afinidad planetaria entre Marte y el corazón del escorpión, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empieza a surgir esta idea de ciertas estrellas y ciertos planetas como más poderosos o menos poderosos, ¿sí? Entonces, esta era una época en la que la astrología claramente era un conocimiento básicamente eh, manejado por los sacerdotes y los emperadores, digamos, no era conocimiento popular esto, ¿verdad? Todo esto era como ciencia superior, ¿sí? Conocimiento religioso. Entonces, más o menos hacia el año 1000 ya podemos encontrar, 1000 antes de Cristo, ¿sí? Unas 17 constelaciones bien definidas en torno de la eclíptica, ¿sí? La línea por donde se mueve el Sol, en apariencia, em, Egipto y Mesopotamia, ¿sí? Digamos, imperios, naciones que ya estaban utilizando en esta época al menos 17 constelaciones con simbolismos similares a los actuales. Es decir, ya teníamos, digamos, el aguador, que es donde se producía la luna llena, cuando se inundaba el Nilo, por ejemplo, ¿sí? Constelaciones como los peces, que era la que venían después de esta luna llena de inundación del Nilo, que cuando venían más peces. Y así, esto ya, digamos, está bastante claro en esta época. Sin embargo, vemos que no hay solo 12 constelaciones, sino hay muchas más. A partir de esto empieza a haber desarrollos matemáticos que permiten la predicción precisa de los eclipses y los ciclos largos de los planetas, ¿sí? Esto ya venía de esta época, ¿sí? De los registros escritos de los babilonios. Empieza a haber clara noción de la matemática que subyace todo esto. Así es como para aproximadamente 500 a.C. Tenemos todo esto, ¿sí? Divisiones matemáticas de la eclíptica en partes iguales, es decir, básicamente los 12 signos con 30 grados cada uno, sus 4 elementos, sus 3 modalidades, todas atribuciones, digamos, matriciales este orden de los 12 signos de 30 grados, además del orden de los 36 decanatos de los caldeos, los 72 asterismos egipcios de 5 grados cada uno, etcétera, ¿sí? Todo esto son desarrollos matemáticos que permiten también un desarrollo avanzado de la noción de los domicilios, aunque ya no por afinidad simbólica, ¿sí? Sino por una matriz matemática y numerológica. Entonces, esto permite que se sistematice la práctica, ¿sí? Y se desarrolle lo que se da en llamar hoy en día la astrología helenística. La astrología helenística tiene que ver con lo que desarrolla el imperio griego, ¿sí? En su expansión, se integran los conocimientos de Egipto, Persia y Mesopotamia bajo una misma cosmovisión. Es decir, toda esta cuestión de el círculo perfecto que viene de Pitágoras, digamos, lleva a este idealismo racional, digamos, de los griegos, eh, digamos, a desarrollar este tipo de sistema perfecto, digamos, como un sistema coherente, equilibrado, en donde están estos métodos complejos de interpretación y de predicción
a partir del momento y el lugar de nacimiento de cualquier persona, ¿sí? Ya no es algo que se reduce únicamente a el emperador, por ejemplo, o los sacerdotes, o cuestiones, digamos, de orden del reino o de lo mundano, sino ya una astrología natal, ¿sí? Que cualquier persona que tuviera los recursos suficientes para acceder a los servicios de un astrólogo podía obtener un informe sobre cómo, a qué edad podía tener que ver algún tipo de precaución en la vida de su hijo recién nacido, etcétera, ¿sí? A ver, de esta época se conservan libros enteros y eso es lo que se hace un poco más, lo que hace que esta época tenga especial importancia, ¿sí? Es como que los libros más comprendidos, digamos, vienen de esta época. Algunos de estos, ¿sí? Citan a anteriores como estas supuestas cartas de entre Nechepsu y Petosiris, ¿sí? Monjes o sacerdotes egipcios, incluso, digamos, estas referencias a Hermes, ¿no? De los cuales no se conserva realmente el material escrito, sino solamente referencias en los libros posteriores. Por ende, digamos, de esta época, que incluso mucho de esto se puede haber perdido, ¿verdad? Lo que fue el incendio de la Biblioteca de Alejandría y todo lo demás, pero heredamos y conservamos nociones claras como, por ejemplo, una diferencia bien establecida entre un zodiaco trópico y un zodiaco siderio, ¿sí? Zodiaco trópico nos referimos a zodiaco que parte de la los equinoccios y los solsticios, la cruz, digamos, de los equinoccios y solsticios, para establecer el punto cero de los signos cardinales, ¿sí? Mientras que el zodiaco siderio se basa en las estrellas para definir dónde están ubicados los signos. Por ende, bueno, a partir del descubrimiento del ritmo a la que se mueven las estrellas, esto que es la precesión de los equinoccios, Hiparco de Alejandría no lo definió como la precesión de los equinoccios, ¿sí? Pero sí pudo definir que las estrellas, un grado cada 72 años, se van desfasando, digamos, respecto al zodíaco habitual, ¿sí? Entonces, a partir de esto ya empieza la tradición de la astrología trópica en Occidente. Luego, bueno, 12 casas. Básicamente, además de estos 12 signos de 30 grados, las 12 casas a partir del ascendente, ¿sí? Originalmente el signo entero en donde estaba el ascendente era la casa 1, el siguiente signo era la casa 2 y así, digamos, casas de signo entero, pero ya bien definida esta noción de las 12 casas. Luego, este tipo de fórmulas, es decir, por ejemplo, lo que son eh, definiciones de las fortalezas o debilidades de los planetas, ¿sí? Cuántos puntos tiene a favor o en contra por qué casa ocupa, qué signo ocupa, etcétera. Entonces, este tipo de cosas ya permite determinar, ¿sí? Algunas nociones y este tipo de puntos matemáticos, como parte de la fortuna, ¿sí? También fórmulas matemáticas que permiten identificar en qué grado exacto de la eclíptica puede haber algún tipo de punto sensible o determinando algún tema específico en la vida de la persona según la combinación de varios factores, ¿sí? Todo esto ya permitía una astrología natal, individualizada y predictiva, ¿sí? Vamos a ver que en la Edad Media, en realidad el cristianismo un poco relega la astrología de la vida popular, es decir, ya, digamos, no está permitido abiertamente practicarlo, no quiere decir que los sacerdotes no lo conozcan, no lo manejen, pero no es algo que esté en manos del pueblo de vuelta, ¿verdad? Y de alguna manera el desarrollo, digamos, de la astrología se traslada así al mundo árabe y a la India, en donde, por más que a veces, digamos, la astrología hindú dícese haber surgido, no sé, 20.000 años antes, digamos, es evidente que gran parte de la base, digamos, de la astrología hindú es la astrología helenística, ¿sí? Sin embargo, o sea, tenemos esta raíz en común. Luego la astrología hindú tiene sus propios desarrollos, pero
En esta época hereda, digamos, la astrología de la India toda la raíz helenística y, bueno, también en el mundo árabe esto se desarrolla, florece, ¿sí? Digamos, en el seno de una cultura que ampara este tipo de prácticas y creencias. Por ende surge de todo, ¿sí? En esta época hay numerosos autores, digamos, muchos libros, incluso sin traducir aún, que cada tanto sale alguna persona que tradujo una nueva versión de algún tratado antiguo de esta época, perdón, más que antiguo, de la Edad Media. Y esto resulta muy interesante, ¿sí? Todavía hay mucho para descubrir de todo esto. Entonces tenemos, por ejemplo, desarrollos en lo que es la compatibilidad de pareja, en, por ejemplo, la India, esto fue ampliamente desarrollado, muy profundo. Bueno, desarrollos de astrología horaria, astrología mundana, sobre todo los árabes trabajaron mucho con la mundana. Y bueno, magia con talismanes, todas estas cuestiones religiosas que hoy en día resultan muy interesantes y para su estudio son temas muy profundos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en el Renacimiento vuelve, digamos, a Europa la astrología como una ciencia liberal y de alguna manera nutre este desarrollo, el florecimiento de la alquimia, ¿sí? La cábala, como desde el origen del pueblo judío, y la alquimia como de un esoterismo cristiano, podemos decir de alguna manera. Eh, entonces, de esto surge en el Renacimiento que la mentalidad científica que estaba surgiendo haga que gente como Kepler se interese en mejorar estas efemérides de los planetas, es decir, las posiciones, las predicciones de las ubicaciones exactas que van a tener los planetas, y a partir de eso se empieza a desarrollar una observación sistemática novedosa que lleva a descubrimiento, bueno, Kepler, leyes de las órbitas elípticas, y posteriormente se confirma la revolución heliocéntrica, digamos, o sea, Kepler apoyaba a Copérnico, que venía planteando el tema de lo heliocéntrico desde casi un siglo antes, y luego, gracias a Galileo, se identifica verdaderamente que los planetas pueden orbitar alrededor de otros planetas y no necesariamente alrededor de la Tierra. Entonces ahí es donde la teoría heliocéntrica logra imponerse con Kepler, con Copérnico, con Galileo, bueno, Newton se para en Kepler también para desarrollar sus temas. Entonces, todo esto es el origen de la ciencia moderna, está en gran medida basado en el trabajo de grandes astrólogos, ¿sí? Eh, Luego también surgen estos sistemas de casas desiguales, que bueno, que surgen en esta época ya se usaban antes, pero como que se instalan bastante más, ya no lo que decíamos antes de los signos enteros, sino divisiones distintas de los espacios locales, por ejemplo los de Placius y Regiomontanus, ¿sí? Que dividen, bueno, el ecuador y el tiempo que tarda un planeta en llegar de un ángulo al siguiente, ¿sí? Entonces esto se proyecta sobre la eclíptica y así se obtienen casas desiguales, ¿sí? Luego vamos a ver que en esta época también surgen, por ejemplo, la astrología gálica de Morin de Villefranche y la astrología cristiana de William Lilly, ¿sí? Que son grandes obras, digamos, del final de esta época. Bueno, acá a la izquierda vemos, supuestamente, ¿no? Esto lo encontré en internet, podría ser, ¿verdad? Pero bueno, no lo tengo verificado, pero me parece interesante la carta natal de Galileo, ¿sí? Aquí vemos el estilo como del diamante, digamos, tradicional. Y bueno, esto es algo interesante a ver por una cuestión de, para entender que no siempre se graficó la carta como la vemos hoy en día en astro.com, obviamente. Esto, digamos, es algo reciente, lo que es la carta redonda. Por eso pongo esto acá, como para entender que antes se graficaban las cosas de muy distintas maneras. Digamos, en la modernidad gracias a este avance, digamos, del pensamiento científico, sin embargo, a pesar de que mucho de esto surge del trabajo de astrólogos,
se termina como exiliando la astrología del campo académico, ¿sí? Entonces, eh, también surge el descubrimiento de nuevos planetas, ¿sí? Como Urano en fines del siglo XVIII, digamos, Neptuno a mediados del siglo XIX, Ceres en 1801, ¿sí? O sea que Ceres hasta se descubrió antes que antes que Neptuno. Cuestión que se empezaron a descubrir muchos objetos y esto, digamos, echa por tierra el equilibrio perfecto, supuestamente, de este sistema que venía, digamos, de la astrología helenística, ¿verdad? Entonces, es como que la astrología queda como en jaque, ¿sí? Como agrietada. Y todo más o menos desde mediados de 1700, como que vive como una especie de noche oscura, se dice, ¿verdad? De alguna manera se aparta del campo, digamos, del foco principal de la cultura y esto lleva a que, como en un estado bastante convaleciente, podría decirse, la astrología sea rescatada por la escuela teosófica, ¿sí? De Alice Bailey, Alan Lee o Dane Rudyard, seguiría un poco esta línea, tomándola desde un lugar como con un enfoque simbolista, mitológico, ¿sí? Más que nada centrado en, digamos, la personalidad, por más que estos autores, ¿sí? Alan Leo o Alice Bailey, más que nada Alice Bailey, tenga un enfoque más esotérico, más espiritual, Alan Leo ya lo lleva al plano de lo personal y Rudyard ni hablar, también va a llevarlo al plano del inconsciente personal y, digamos, todo esto se va a desarrollar durante el siglo XX como lo que conocemos como la astrología psicológica, ¿sí? Sobre todo en términos del psicoanálisis junguiano, que va a tomar muchos conceptos, autores como Liz Green o Tarnas, Richard Tarnas, van a utilizar las bases del pensamiento de Jung para desarrollar esto que en el siglo XX toma forma como una astrología psicológica o arquetipal, ¿sí? El descubrimiento de Plutón, vamos a decirlo, es también simbólico como el cierre de esta etapa en donde, me refiero a ver, Liz Green y Richard Turner son posteriores al descubrimiento de Plutón, pero al descubrirse Plutón es como que se concluye, si se quiere, eh, una estructura nueva, ¿sí? A lo que es la astrología. Y a partir de esto, tenemos, digamos, en la actualidad, podríamos decir, desde la Segunda Guerra Mundial a hoy, digamos, eh, sucede esto, ¿sí? La masificación de los horóscopos para cada signo solar, sobre todo, hace proliferar esta astrología humanística, holística, que al mismo tiempo que en realidad intenta facilitar la cuestión para personas que no están en tema, digamos, genera también como unas simplificaciones que a veces llevan a un enfoque que solamente se puede resolver diciendo, bueno, esto es así para mí, esto a mí me sirvió, y de alguna manera vamos a decir, se genera un empaste en el que no hay acuerdo en un montón de cosas fundamentales y de alguna manera todo esto apuntando, digamos, a un proceso de sanación, eh, como que se pierde cierta objetividad o interobjetividad, digamos, en cuanto a que cada uno hace una astrología como se le canta, básicamente, ¿sí? Luego está esto del libre albedrío, ¿sí? Que es como que también la astrología de este corte a veces tiende a rechazar todo lo que se parezca a una técnica, ¿sí? A un análisis, digamos, riguroso, crítico, en el sentido de que se guía, digamos, por la intuición, lo cual no está mal, pero dejando completamente de lado todo lo que pueda ser un análisis racional, una técnica racional, lo cual a veces puede llevar a un poco de, no sé, como caminar sobre una pata, digamos, ¿no? Por eso surge compensatoriamente este tipo de interés en eh, algunas de las fuentes de la tradición. Por ejemplo, estos historiadores como Robert Hand, Robert Soller y Robert Smith,
que funda el proyecto Hindsight, ¿sí? Los tres ingleses desarrollan, digamos, numerosas traducciones de obras antiguas en donde se reinterpretan algunas prácticas actuales, digamos, se actualiza también la astrología humanista ante una integración de fuentes, eh, digamos, anteriores, o sea, fuentes tradicionales históricas. Entonces esto vuelve, digamos, como compensando a traer esta aplicación más formal de la astrología y sin quitar, digamos, el enfoque humanista, ¿sí? Sin quitar esta visión holística de la cuestión, pero anclándola en la historia de la astrología, la tradición. Entonces, eh, también algo muy importante que surge es la estadística en la astrología a partir de, por ejemplo, Michel Vauquelin, que con su pareja también, François Coquelin, desarrollaron estadísticas sobre grandes bases de datos en donde pudieron determinar, por ejemplo, esto del efecto Marte en las cartas de atletas, que es decir, que Marte aparecía con más frecuencia en determinadas posiciones, es decir, recién por encima del ascendente o justo recién después del medio cielo, que quiere decir, aparece en estas posiciones en las cartas de atletas con más frecuencia que la media. Entonces, esto nos permite pensar en que hay algún tipo de aproximación estadística que permite verificar ciertas nociones de la astrología, por más que las investigaciones de Gauquelin fueron puestas en duda en gran medida por los escépticos, fueron primeros pasos, digamos, hacia lo que puede ser una investigación científica de corte moderno en lo que es la astrología a partir de la informática también, ¿sí? Porque luego, bueno, acá nombro a David Cochrane eh, como uno de los autores que yo sigo que impulsa esta nueva ola de investigación en cuanto a lo que es analizar bases de datos donde buscamos cierto parámetro astrológico, cierta combinación de factores y vamos a ver cuáles son las cartas que tienen ese tipo de factores muy prominentemente y vamos a tratar de comparar entre sí las vidas de las personas para ver si ese factor podemos decir entonces que a todas estas personas les produjo el mismo tipo de experiencia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí podemos pulir nuestras hipótesis, ¿sí? Y no simplemente decir, porque Ceres significa tal cosa o Quirón significa tal otra, sino realmente poder dar cuenta de esto, poder demostrarlo. Bueno, me refiero a Ceres y Quirón por esto de también hay hoy en día un descubrimiento constante de objetos celestes, ¿sí? Cada vez más lejanos incluso. Entonces, ¿cómo integrar todo esto? ¿Cómo hacemos para no apartarnos, digamos, como astrólogos del flujo y la evolución de la historia del conocimiento, del sistema solar y del cosmos, sino integrar estos nuevos objetos en la interpretación de un horóscopo? Es decir, por ejemplo, asteroides, por ejemplo, agujeros negros, que se sabe que hay algunos agujeros negros muy importantes en determinadas zonas de la eclíptica que operan, digamos, de una manera eh, diferente a las estrellas fijas, pero con algunos matices de el mismo nivel, digamos, de interpretación. Entonces, vamos a avanzar ahí ahora sí, decir esto. La astrología en realidad está compuesta de una enorme diversidad de astrologías con raíces en distintas épocas y distintos intereses culturales también. Cada época la llevaba para un lado o para el otro. Y el problema que puede tener la astrología occidental hoy en día es que pasó de tantas manos en mano que se tradujo de un idioma a otro y como que los intereses de un conquistador o del otro fueron haciendo que se vaya como viciando un poco el mensaje original. Por eso es interesante que hoy en día surja un interés por comprender las fuentes originales, digamos, y las fuentes tradicionales.